Listos, muy buenas tardes, amigo, tú que me estás viendo, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí conectados, estamos nuevamente subiendo otro video en YouTube. Ya hacía varios días que no nos poníamos a grabar un video, pero bueno, por cuestiones de qué pasan en el diario vivir, nos distraemos muchas veces. Pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias a esos que están escritos, a esos que han creído en el ministerio y están ahí siempre pendientes de esos videos. Si eres nuevo, si te has cruzado con este video por casualidad o por primera vez que nos estás viendo, pues bueno, te invitamos a que nos escuches a los otros videos, las otras enseñanzas que hemos subido y bueno, nos des like y si te gusta, si te parece, coméntanos y si quieres, pues por qué no te inscribes, te suscribes y bueno, así estarás dando el apoyo al ministerio. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido preparados por Dios para hacer este ministerio. Por lo tanto, si tú crees que así es en tu corazón, pues bueno, suscríbete y danos tu apoyo, que vamos a estar tocando diferentes temas, diferentes cuestiones cada día. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, seguimos con la pandemia, seguimos con este enemigo silencioso, este enemigo que pues bueno, ya ha cobrado demasiadas víctimas, ya ha cobrado muchos muertos. No sabemos en exactitud qué es lo que hay detrás de todo esto, pero lo que sí te podemos decir es de que el diablo es un diablo mentiroso. La palabra de Dios dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Por lo tanto, si te tengo que hablar de mi opinión personal, pues yo te diré que honestamente considero que todo es una mentira, todo es un manipuleo para establecer ellos leyes, establecer ellos cosas que ellos quieren hacer, pero realmente no suena lógico en ninguna mente humana de que tantos muertos cada día. Están hablando de una cantidad de muertos como que si estamos en una guerra. 2.000, 3.000 muertos por día en Italia, en España. Entonces, es muy sospechoso, es muy sospechoso. Las fuerzas del mal se mueven para destruir todas las cosas que Dios tiene en plan o lo que quiere hacer para con la humanidad, pero ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Los gobiernos pueden hacer lo que ellos quieran, pueden mentirnos lo que ellos quieran, y cualquier cosa que ellos quieran tramar en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, no saben de que nosotros contamos con un Dios más fuerte, más poderoso, que Él puede destruir cualquier plan del enemigo, cualquier cosa equívoca, Dios la puede destruir. Muchas son las teorías, muchas son las cosas que se hablan allá afuera, que van a hacer esto, van a hacer lo otro. Entonces, como yo le digo a las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar, les digo, ¿sabes qué? No tienes por qué temer, no tienes por qué tener miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo acabo de mencionar, cualquier cosa que ellos quieran hacer, Dios tendrá una respuesta y Dios estará cuidando a su pueblo y Dios estará respondiendo por nosotros. Que si Bill Gates, que si el chip, que si la marca, que si esto y lo otro, la palabra de Dios clara y dice que nosotros vamos a tener muchas aflicciones, vamos a tener muchos problemas acá, pero que confiemos que Él ya venció. Él sabía lo que iba a pasar adelante en el futuro, que íbamos a ser perseguidos, iban a haber tantas adversidades, por lo tanto, no hay que desmayar. No es la primera pandemia que se vive en la historia. En 1919, la fiebre española mató alrededor de 50 millones, se estima entre 50 y 100 millones de personas. No tenían vacunas, fue algo increíble. Si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo, y muchos predicadores hoy en día, todos estarían hablando de la famosa vacuna y del famoso chip y del orden mundial. Pero bueno, no fue así. Simplemente fue una simple gripe, no se tenía la preparación y mató. Es la pandemia que ha matado más gente en todo el mundo. Por lo tanto, no tema ni desmaye nuestro corazón. Sigamos confiando que la palabra de Dios dice que no tendremos temor de malas noticias. Por lo tanto, que digan lo que digan en las noticias y sea mentira o sea verdad, lo que sí es una realidad es de que hay un virus. Por lo tanto, hay que cuidarnos. Y hay que tomar las precauciones, como lo dicen las autoridades, porque la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades locales, no por ser cristianos, no, que a mí me protege Dios y que yo hago lo que yo quiero, no, porque también la palabra dice que no vamos a tentar a Dios.
Otra cosa pues que se hace sospechosa es de que ya nadie está muriendo de cáncer, ya nadie está muriendo del corazón ni del flu regular, ahora todo el mundo muere de coronavirus. Entonces son cosas de analizar y pensar y decir hay algo que no entra en mi intelecto, en mi idea. Por lo tanto, sea lo que sea, busquemos más de Dios, busquemos más la Sagrada Escritura, leámosla, meditemos en ella y pues estemos preparados para cualquier cosa, así como estamos preparados para un terremoto o para un desastre natural, estemos preparados para lo que venga. Lo que sí te puedo asegurar, hermano y amigo, que lo que se está viviendo en estos momentos son tiempos difíciles, ¿sí? Tiempos difíciles en el cual yo te puedo decir con toda certeza de que Dios está preparando el corazón del ser humano para ver a dónde estamos. Y no solo eso, sino que se está preparando terreno para que la profecía se cumpla y se establezca todo lo que se tiene que establecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el mundo está en miedo, está en pánico, por lo tanto se están aprovechando de nuestro pánico, pero si confiamos en Dios, ese pánico se puede transformar en paz, en gozo, en alegría. Así que hay que estar preparados sea cual sea la adversidad. Muy bien, justamente es de lo que vamos a hablar esta tarde, hermanos. Esta tarde yo te quiero hablar acerca de lo que está, bueno, lo que hemos hablado, de lo que está pasando en el mundo. Y el tema de que este día quiero hablar es el tiempo, la cuarentena, tiempo de prueba. Estamos en cuarentena, ya llevamos alrededor de, ¿qué será? 30 días, 40 días por ahí. Si es que un poco más, porque pues acaba de decir el gobernador de California que vamos hasta agosto. Por lo tanto, pues bueno, hasta agosto vamos a estar en nuestras casas, pero como mencioné, son tiempos en el que no solo son tiempos muertos, que estamos sin hacer nada en la casa, son tiempos para meditar, para llegar a un autoanálisis y para encontrarnos con nosotros mismos, para corregir nuestros caminos y para encontrar el camino de nuevo hacia Dios, porque nos hemos desviado y hemos estado alejados de Dios por mucho tiempo. Cuarentena es un tiempo de prueba, es un tiempo de buscar a Dios. Y qué interesante, porque la última prédica, el último video que yo subí, se trataba acerca de Israel en el desierto. 40 años, ¿se acuerdan que lo mencioné? Si lo miraron el video, se darán cuenta que eso fue lo que hablamos. Pero muy bien, si ya lo leíste, ya sabes de lo que qué es lo que dice. Nada más apúntalo, si no, pues ve conmigo. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2. Hay un número muy especial, hay un número significativo en el cual no es coincidencia ni es casualidad que ese número se mencione muchas veces en la Biblia. Se menciona, pero porque Dios así decide trabajar en ese tiempo. Como te digo, no es coincidencia ni es casualidad que en la Biblia mencione 40 días muchas veces, o que en 40 días Dios haya hecho algo, o por qué lo hizo en 40 días. No es coincidencia ni es casualidad, sino porque es que Dios ese tiempo lo ha usado para hacer un propósito. Fíjate lo que dice Deuteronomio 8:2. Dice: y te acordarás, es Moisés hablando al pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es el pueblo de Israel caminando por el desierto. 40 años caminó por el desierto. Todos los propósitos de Dios en la vida del ser humano son probados en tiempo de cuarentena. 40. Pueden ser 40 días, 40 meses, 40 años. Pero este número es muy significativo en la Biblia. ¿Y por qué lo hace Dios? Vamos a entrar un poquito en análisis. Todos los propósitos de Dios en la vida del ser humano son probados en tiempo de cuarentena. El diluvio fue una prueba para Noé. 40 días y 40 noches. Todos saben esa historia. 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Génesis 7:14 dice: porque después de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y arrasaré de la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho. Todos sabemos por qué vino el diluvio. Dios entristeció en su corazón de lo que había, cómo la humanidad se había portado. Entonces, por lo tanto, dice Dios: vámonos, vamos a barrer toda esta generación de víboras, vamos a empezar, como quien dice, de cero. Y fue donde le dijo a Noé que hiciera una arca. Y bueno, tú conoces la historia, no vamos a entrar tanto en detalle.
Pero 40 días y 40 noches, el diluvio en el cual construyó el arca Noé, la gente se rió porque en aquel tiempo no llovía, entonces la gente decía, tú estás loco, no, ¿de qué estás hablando? No sabemos lo que significa la lluvia. Y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. El diluvio duró prácticamente 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron y levantaron el arca y estuvo en las aguas, se cubrió toda la tierra. El arca estuvo por 40 días y 40 noches en el diluvio. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de este diluvio? ¿Cuál era el propósito de hacer todo esto? Aparte de erradicar el mal, que era que aprendieran a depender y confiar y esperar en Dios. ¿Tú te imaginas Noé con su familia durante las primeras 2-3 semanas? Sus mentes confundidas, sus mentes sin saber lo que pasa, miraban por la ventana, lo único que miraban era agua y más lluvia y no entendían qué era lo que estaba pasando. Llovió por 40 días y por 40 noches. Después de 40 días y 40 noches, el arca empezó a descender y tocó tierra firme. El propósito del diluvio, como lo mencioné, era de erradicar el mal y que los que iban adentro de esa arca aprendieran la dependencia, que aprendieran a confiar y esperar en Dios en todo momento. 40 días adentro de esa barca, ese pueblo aprendió a confiar y a depender de Dios en todo momento. En ningún momento perdieron la calma. Sin embargo, en esa barca supieron cómo controlar sus emociones y cómo hacer lo que tenían que hacer. Hasta que Dios dijo, no más. Ya tocamos tierra, fueron demasiados días, no fueron ni 41 ni 42, fueron 40 días de diluvio. 40 años tuvo Dios a Israel comiendo maná en el desierto. Éxodo 16:35, así comieron los hijos de Israel maná por 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años comiendo maná el pueblo de Israel, algo que no habían comido nunca, era algo diferente a su paladar. Mas sin embargo, 40 años los tuvo Dios, no solo dando vueltas en el mismo lugar, sino que comiendo del mismo maná. Dios los bendijo y Dios estuvo siempre al pendiente de ellos por 40 años. Hay muchos que se frustraron, hay muchos que se cansaron, hay muchos que no llegaron a la tierra prometida por su rebeldía, por su falta de confianza, no lograron llegar, solo su generación llegó a la tierra prometida, pero Dios fue fiel en todo momento. ¿Cuál fue el propósito de Dios de tener al pueblo de Israel por 40 años en el desierto? Que aprendieran a depender de la provisión divina de Dios, porque por 40 años nadie más les iba a dar lo que el pueblo de Israel necesitaba, más que Dios. Les dio sol, les dio sombra, les dio comida, les dio agua, les dio carne. Por 40 años nadie más se los iba a poder dar. Entonces Dios le dijo, por 40 años vas a aprender a depender de Dios, del gran yo soy. Muchos lo entendieron y muchos no lo entendieron. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí. 40 días estuvo en el monte Sinaí Moisés, orando, buscando la presencia de Dios. 40, dice Éxodo, fíjate bien lo que dice Éxodo 34:28. Dice, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Por 40 días, Moisés, no fueron 38, ni 39, ni 41, fueron 40 días en el que Moisés estuvo en el monte Sinaí, con Jehová en la presencia, buscando la sabiduría, la inteligencia, para poder hacer el bien. En ese tiempo Dios trabajó en la vida de Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero para mi pueblo, esto es lo que quiero que hagas. Y con la mano misma del propio Dios escribió esos mandamientos en las tablas que le había dado a Moisés. ¿Cuál era el propósito? Recibir la revelación de la ley
por parte de Dios. Ya todos conocemos los 10 mandamientos. Pero hubo un propósito porque estuvo en el monte Sinaí Moisés por 40 días. 40 años en el desierto, 40 días y 40 noches el diluvio, 40 días estuvo Moisés arriba buscando la presencia de Dios sin comer pan y sin comer carne, sin comer nada, buscando la presencia de Dios. ¿Cuál era el propósito? El propósito era recibir esa sabiduría y recibir esa palabra de Dios para por ende Moisés podérsela transmitir al pueblo de Israel, los 10 mandamientos que ya todos conocemos. 40 años estuvo Israel en el desierto, como ya lo mencionamos, por su falta de desobediencia, por su falta de entendimiento, por no creerle a Dios. Ellos pasaron tanto tiempo en el desierto, por su rebeldía, ellos simplemente sufrieron las consecuencias. Entonces Dios los hizo caminar por el desierto. Números 32:13 y Números 14:33-35. Apúntalos y léelos en tu casa. ¿Cuál fue el propósito en sí? ¿Cuál fue el propósito en sí de Dios tener al pueblo de Israel en el desierto? Tú puedes pensar lo que quieras, puedes haber oído muchas teorías que por qué los tuvo en el desierto, pero te voy a decir una cosa, por la razón que Dios los tuvo en el desierto fue para terminar con una generación incrédula y quejumbrosa, o sea que se quejaban de toda, y trabajar en la vida de todos de ellos. Ese era el propósito de Dios, terminar con esa generación, porque recuérdense que de Egipto salieron muchos contaminados, tenían muchos dioses paganos en Egipto, tenían al dios rana, dios mosca, Isis y tantos dioses que te puedes imaginar. Por lo tanto, Dios tenía que hacer una limpia en el pueblo de Israel y como mencioné antes, los llevó por otro lado, no porque fuera malo, sino porque Él sabía que los tenía que librar de ese camino, pero en ese transcurrir realmente enseñó sus colores al pueblo de Israel y Dios dijo, ¿sabes qué? Vámonos por otro lado. Y durante este tiempo, toda esta generación que se queja, toda esta generación que no sirve, entonces ellos van a quedar en el desierto y solo va a llegar su generación. El propósito fue terminar con esa generación mala y por ende a llegar a la tierra prometida los que realmente iban a hacer un cambio y los que realmente estaban comprometidos con la causa de Dios y con la causa de Moisés. 40 días dispuso Dios para que Jonás predicara en Nínive. Todos conocemos la historia de Jonás. Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí, a 40 días Nínive será destruida. O sea que Jonás iba por Nínive predicando, hey, de aquí a 40 días, escucha bien, no 38 ni 36, fueron 40 días, Dios va a destruir la ciudad de Nínive. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué no le dijo Dios a Jonás, ve y predica y diles que en 15 días, diles que en 20, diles que en 36? No, ve y diles que en 40 días yo voy a destruir la ciudad si no se arrepienten. ¿Cuál era el propósito de mandar a Jonás a predicar a Nínive y decirles que eran 40 días? El propósito central era que se arrepintieran, la oportunidad del arrepentimiento. Y Dios le plació en su divinidad que fueran 40 días para que en 40 días ellos pudieran tener un lapso de poder arrepentirse y voltear sus caminos a los ojos de Dios, que por ende sí se terminaron volteando a Dios. Fueron 40 días, el propósito era que tenían una oportunidad de arrepentimiento. Jesús fue tentado por 40 días. Ahora bien, Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús no ayunó por 33 ni 34 sino que fueron por 40 días. ¿Qué ayunó? Buscando la presencia del Padre, estaba ayunando, estaba en intercesión, estaba en clamor, estaba en búsqueda profunda con el Padre. Entonces vino el diablo, el tentador, y lo tentó 3 veces. Ya todos conocemos las tentaciones, por si no las sabes, las tentaciones fueron. Le dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, pues tírate, porque escrito está que Él te va a salvar. Y Jesús le dijo, escrito está que no tentarás a Jehová tu Dios.
Y le dice Satanás, sabiendo que había ayunado por 40 días, le dijo, si tienes el poder, convierte esa roca en pan. Y le dijo Jesús, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Satanás, cuando vio que no lo podía tentar porque había estado en ayuno en 40 días, la presencia de Dios en Jesús era de lo más evidente, le dijo, tírate mira ese pico, te voy a llevar allá, todo eso es tuyo, si tan solo te postraras y me adoraras. Y Jesús le dijo, escrito está que solo a Dios te postrarás y adoraras. Pero 40 días y 40 noches fue el ayuno de Jesús, buscando el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de este ayuno? Probar el carácter de Jesús. Dios sabía que tenía que poner en un proceso a Jesús, no en un proceso, sino que en un tiempo de ayuno en el cual tendría que moldear el carácter más de Jesús, porque ya lo hemos mencionado muchas veces, Jesús fue y era humano, de carne y hueso, como lo eres tú y como lo era yo. Por lo tanto, tenía hambre, tenía debilidades, tenía todo lo que nosotros tenemos como humanos, con una divinidad especial que no tenemos nosotros, pero algo especial en la vida de Jesús. Pero era para probar el carácter de Jesús. Como hemos podido ver, hermano, tiempo de cuarentena, no lo tomemos como un tiempo de malo, como un tiempo de que me han encerrado, como un tiempo que nos han estado mintiendo. Mira lo bueno en la situación, trata de sacar lo mejor de esta situación. Tiempo de cuarentena es un tiempo de prueba, es un tiempo de buscarnos, es un tiempo de encontrar a Dios. 40 días es un tiempo en el cual le podemos dar ese tiempo a Dios para conocerlo. No tenemos nada más que hacer, pues entonces acerquémonos a Él y conozcámosle como Él quiere que le conozcamos, porque en el diario de vivir tenemos una rutina en un calendario, nos despertamos, desayunamos al trabajo, venimos, dormimos y así es la rutina de toda nuestra vida y nos levantamos el domingo religiosamente y nos vamos a la iglesia, entramos y salimos como andábamos, vacíos. Por lo tanto, este tiempo adentro de la casa, que no podemos trabajar, no podemos ir a la iglesia, no podemos hacer nada, entonces ¿por qué no buscar a Dios y dejar que en esos 40 días Dios trabaje? Si son más de 40 días, ¿por qué no? 50, 60, los días que nos den, ¿por qué no? Dios suplirá. ¿Qué falta esto? Falta lo otro. Dios va a suplir. ¿Cuál es el problema? No se nos olvida quién es el Dios de la provisión. Los 40 días es el tiempo que Dios usa para examinar el corazón del hombre. En esos 40 días Dios ha examinado mi corazón. Dios está trabajando en mi corazón. Me pongo yo como ejemplo. Hay debilidades, hay altas y bajas. Pero Dios ha probado mi corazón y está bendiciendo mi corazón. Es un tiempo que yo lo he mirado para reflexionar y acercarme más a Dios. Deuteronomio 8.2 lo dice claramente, que eso nos hace Dios para recordarnos todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y nos recuerda que Él necesita afligirnos y probarnos para saber qué hay adentro de nuestros corazones. Es un tiempo de visitación divina para inspeccionar nuestra vida espiritual. Porque como mencioné antes, tenemos muchas cosas en nuestras vidas de que no podemos cambiar. Tenemos muchas cosas que nosotros mismos desconocemos. Y mencioné, las iglesias estamos llenas de gente que entramos y salimos vacíos, como andamos, no pasa nada. Entonces este tiempo tiene que ser un tiempo para hacer las cosas diferentes, lo que no habíamos hecho antes, hacerlo ahora. El mundo está lleno de malas noticias, por lo tanto, ¿por qué no acercarnos a Dios y decirle, Señor, con miedo, eso está pasando, Señor, te busco, Señor, te entrego mi vida, Señor, perdóname, Señor, quiero conocerte, lo que antes a lo mejor no le decíamos por estar cansados en la vida. Los 40 días es un periodo en el que el fuego y el martillo de Dios golpea para verificar nuestro carácter. Dios está trabajando en cada uno de nosotros porque no tenemos trabajo, no tenemos para pagar la renta, no tenemos esto, lo otro, hemos perdido a lo mejor el seguro médico. Ahí está golpeando Dios diciendo, mira, te falta esto, esto y lo otro, y tú te estás desesperando, pero más sin embargo dice Dios, no, sigue confiando que yo estoy acá, yo voy a proveer, yo te voy a dar lo que te hace falta, lo que necesitas yo te lo voy a dar. Es un periodo de prueba en donde Dios nos forma, nos pesa y nos enseña a confiar y a esperar. Yo siempre uso de referencia a Job porque Job es el ejemplo máximo de lo que realmente puede pasar un ser humano y cómo renegamos y cómo al final del día la bendición de Dios está ahí para nosotros.
Lo que pasó en la vida de Job, que sus lágrimas no le permitían ver más allá de la gloria de Dios. De igual manera estamos muchos ahora en cuarentena, en vez de estar esperando este tiempo que Dios haga algo grande en nuestras vidas, estamos desesperados y Dios sigue no estando en nosotros. Estamos desesperados, estamos llorando, estamos angustiados, estamos renegando que por qué no regreso al trabajo, pero si es que si no es la voluntad de Dios, no es. Es que tú dirás, no, pero es que el gobierno, no, olvídate, si no es la voluntad de Dios, si no se cae una hoja de un árbol. Que está pasando todo esto es porque Dios lo ha permitido. ¿Por qué lo ha permitido? Tú lo vas a descubrir en tu vida más adelante, mientras vayan pasando los días. Es un lapso en el que toda persona es procesada, es machacada, triturada, antes de ser aprobados o reprobados. Job dice que fue aprobado. Job fue pesado, dice que fue encontrado el hombre más puro en la tierra, el hombre más limpio, por decirlo así. Después de ese tiempo, después de esta cuarentena, ¿cómo va a decir Dios? ¿Va a decir aprobado o reprobado? Después de este tiempo, muchos tenemos que salir con la mano en alto y decir en 40 días, en 40 noches o en 40 meses o lo que sea, he conocido a Dios un poco más porque realmente ahora sí lo conocí en la necesidad y Dios hizo presente en mi vida. Y lo he conocido a Dios en estos 40 días. Lo que antes no lo había conocido en 20 años, ahora en 40 días en cuarentena lo he conocido. Es una ocasión en la que Dios usa para disciplinarnos y enseñarnos y sobre todo formarnos como individuos, formarnos como cristianos, porque muchos somos cristianos de boca para afuera, pero que realmente lo probemos cuando vienen esos momentos difíciles es lo interesante. Así que hermano, no desesperes, no tema tu corazón, no desmayes si ya tienes mucho tiempo en la casa, sigue confiando, olvídate de las noticias, apártate de las noticias por un buen rato y deja que Dios trabaje, deja que Dios haga el resto, confía y espera en Dios y simplemente deja que Dios haga todo. No tengas miedo de malas noticias, recuérdate que por 40 años, 40 días es el número... no quiero decir el número mágico, pero vamos a usarlo, pero es el número especial, es el número divino que Dios usa, 40, y no es coincidencia que en 40 días, en 40 años Dios haga las cosas o Dios cumpla un propósito. Ya llevamos más de 30 y tantos, casi 40 días, si no me equivoco, encerrados. Y personalmente yo he conocido un poco más a Dios. He aprendido a depender de Dios, he aprendido a no preocuparme, he aprendido a esperar, he aprendido a confiar. Y heme aquí, hasta acá estoy, bien, gracias a Dios. Y Dios ha sido fiel. Y después de este tiempo saldremos en alto y decir, te he conocido. Y ahí vendrá un avivamiento en nuestras vidas que vamos a poder llevar a las iglesias. Y las iglesias tienen que empezar a cambiar y hacer un tipo de prédica diferente, porque lo que está pasando ahora es un preámbulo, es una anticipación de lo que realmente se viene. Por lo tanto, la iglesia necesita también encontrarse en estos 40 días de cuarentena y realmente reestructurar su doctrina y su prédica, porque son momentos muy interesantes en la historia. Muy bien, hermano, gracias por haber estado en sintonía, te agradezco con el alma, te agradezco con todo el corazón que me hayas regalado tu tiempo. Ya sabes, si eres nuevo, Dios te bendiga, si quieres suscríbete para que estés ahí al tanto de nuestros próximos videos y para que puedas ser parte de este proyecto, de este sueño, de este ministerio, y también dejarnos un comentario ahí para saber que si realmente escuchaste y sea bueno, sea malo, serán bienvenidos. Así que Dios te bendiga, espero con el alma que hayas entendido de lo que hablé. Si no entendiste, pues dime, escribe ahí un comentario. Como te mencioné, mis prédicas son de lo más sencillos posible. Las otras veces escuchaba un predicador que estaba hablando en griego, en arameo y en hebreo y en no sé cuánto, y bueno, ponía la Biblia de arriba para abajo. No está malo, pero realmente tenemos que hablarle a la gente con vocabulario entendible, en vocabulario que pues pueden entender a la perfección, y pues ese es mi propósito, también llamar al arrepentimiento y decir que el pecado es pecado y que si no nos arrepentimos habrá una condenación, pero pues para todo hay tiempo, vendrán esas prédicas, esas enseñanzas un poco más adelante. Que el Señor te bendiga, ha sido un gusto haber compartido contigo, suscríbete, que la paz de Cristo esté contigo y nos miramos en la próxima entrega. Que el Señor te bendiga y recuerda, sigue esperando y confiando.